tenemos algo especial hoy también, ¿verdad? Entonces creía Pastor Byron que procedía, pero vamos a reflexionar en la palabra del Señor, en cuál es la serie que estamos, en qué libro recuerdan que estamos. Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 5, y hoy vamos a meditar de los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. 25 minutos y tantas cosas que la palabra del Señor nos puede hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser desafiado de diferentes formas a través de esta palabra. Hay unas grandes verdades que las dijo nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a nosotros. Parte de lo que está aquí en estos versos es parte de nuestra identidad. Oiga, ¿cómo dice? ¿Lo tienen? ¿O está ahí en la... Dice esta versión, ustedes son la sal. ¿De dónde somos la sal? Es una gran verdad, y para nosotros es como, es una frase nada más. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo que, refiriéndose a los discípulos y ahora refiriéndose a nosotros, eso significa muchísimo. Vosotros, dice la Reina Valera, ustedes son la sal de la tierra. Y después de esa gran verdad, hay ¿qué hay? Ahí en gramaticalmente, ¿qué hay? ¿O cuál es la siguiente palabra que continúa? Hay un pero en mayúsculo, vamos a decir. Se ha dicho una gran verdad. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos la sal. ¿De dónde somos la sal? No de la iglesia. Somos la sal de la tierra. ¿Y cree usted que ahí esas palabras de primera mano las escuchó Pedro? ¿Cuál era la profesión de Pedro? No era futbolista, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador, ¿verdad? Él obtenía muchos peces y él usaba algo para preservar los peces. ¿Qué usaba Pedro para preservar los peces? No habían refrigeradoras como ahora, ¿verdad? Entonces ellos usaban la sal. Entonces ya de entrada Jesucristo le está diciendo a Pedro, nos está diciendo a todos nosotros algo muy importante. Ustedes son la sal de la tierra, pero ese pero está así muy pronto. Pero si la sal se vuelve, ¿cómo se puede volver la sal? Wow. Eso está como bastante complicado, parece como difícil que la sal se vuelva insípida, pero fíjense que sí se puede volver insípida. ¿Cómo la sal sabe usted cómo la sal puede perder su sabor? Mezclándole bastante azúcar. ¿Creen ustedes? No es... La sal pierde su sabor cuando se vuelve impura. Cuando la sal pierde su sabor cuando se mezcla. La sal pierde su sabor cuando se expone a un ambiente no propicio para ella, cuando se expone en un ambiente húmedo. La sal puede perder
su sabor. Pero si la sal se vuelve insípida, es como que si la sal entra, llega a ese estado, ¿saben qué se puede hacer? Se puede hacer lo que le dijo un pez a otro pez. Se puede hacer absolutamente nada. Bueno, hay una cosa que se puede hacer. Solamente hay una cosa. Porque no puede ser utilizada en ningún otro lugar. No puede ser utilizada para ninguna otra causa. Solamente puede ser utilizada para algo. Y ese algo, esa es la única manera en la que esa sal que pierde su salinidad puede ser utilizada. Es totalmente diferente al diseño. Y eso se refiere también a la iglesia. ¿Sabe para qué puede ser utilizada la sal cuando pierde su sabor? Ahí dice el texto, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para ser pisoteada. Vamos a leerlo literalmente. Dice, ya no sirve más para nada. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Sabe usted que cuando la sal era contaminada, ni aún en los sembradíos podía tirarse esa sal? No se podía tirar a fuentes de agua porque la contaminaba absolutamente toda. A propósito, ¿sabe usted cuál es la composición química de la sal? Si usted no lo sabe, se va a sorprender. Está compuesta por sodio y está compuesta por cloro en su mayor porcentaje. Por eso el nombre químico de esta es entonces esta está compuesta por cloro y por sodio. Qué tremendo si separamos esos dos químicos, ¿verdad? El cloro es un gas venenoso. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando algo se disuelve. Y antes de olvidar esto, voy a decir lo siguiente. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios pierde su verdadero impacto en la tierra, en la sociedad, se vuelve una persona peligrosa. Pierde totalmente su impacto. Dice que esa sal simplemente la única forma en que podía ser utilizada era tirarla en las calles. ¿Sabe por qué la tiraba en las calles? Porque se volvía algo bastante sólido, cubría los baches y la gente que... ¿Y sabe qué crecía donde tiraban ese tipo de sal? No crecía absolutamente nada. Ustedes son la sal de la tierra. En 1985, en la ciudad de New Orleans, o algo así, en el estado de Luisiana, varios socorristas se reunieron y ellos levantaron una fiesta, porque en esa ciudad, en ese verano, no hubo ni siquiera una persona muerta, no murió ninguna persona en ningún parque acuático, en ninguna piscina pública. Entonces ellos dijeron, hagamos una fiesta, esto hay que celebrarlo. Convocaron a más de 200 personas a esa fiesta. Dentro de esas 200 personas, ¿sabe usted cuántos salvavidas o socorristas habían? No me lo está preguntando, pero habían 100 socorristas. En ese lugar donde hicieron esa fiesta, no podía faltar una piscina. Y mientras transcurrió la fiesta,
aquellos todos celebrando, cuando de repente encontraron a una persona alrededor de 21 a 31 años en el fondo de la piscina, teniendo 4 socorristas de turno, estando alrededor aproximadamente 100 salvavidas estaban alrededor de él. ¿Y sabe usted que cuando le hicieron cuando hicieron el proceso científico, por qué razones este hombre había muerto? ¿Sabe por qué murió? Por ahogamiento. ¿No le suena trágico? ¿No le suena paradójico esto? En medio de tantos salvavidas, este hombre había perdido su vida. Si usted no lo cree, búsquelo ahí en Google. Esto ocurrió en el estado de Luisiana en 1985. No le doy el nombre de esta persona porque hay varias versiones, pero usted va a encontrar la historia. Es algo trágico esto. ¿Sabe usted que eso mismo está ocurriendo con la iglesia? Muchas personas alrededor nuestro, de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, de nuestra propia comunidad, están muriendo sin Cristo. Y nosotros somos los salvavidas de ellos. El Señor Jesucristo, Él es muy claro y Él no está diciendo, ustedes van a ser, ustedes pueden ser. No, Él está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Querida iglesia, queridos hermanos, somos llamados a modelar vidas diferentes delante de la sociedad en la que usted y yo estamos viviendo. ¿Saben qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo donde si una joven sale embarazada, y en algunos contextos, más en Norteamérica y en otros países en Europa, si una joven sale embarazada, ella solamente tiene que presentarse a un centro médico y ella puede tomar la decisión de abortar a ese bebé que está en su vientre. Pero ¿sabe qué no puede? ¿Sabe qué libertad no tiene un joven de estos? Cuando va a una actividad educativa, si dentro de la escuela tienen una actividad en el zoológico o van a ir a un lugar, ¿no puede ir sin la autorización firmada de su padre? ¿En qué mundo estamos viviendo? A lo bueno le estamos llamando ¿qué? A lo malo le estamos llamando bueno. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe usted? Recientemente estaba viendo las estadísticas de cuántos cristianos en promedio hay en nuestro país. Me alarmé de esa estadística porque estaba viendo que estamos superando a Guatemala. Es decir, que supuestamente esa estadística habemos un buen porcentaje de cristianos evangélicos en Honduras. Le pregunto, ¿la violencia, la maldad, el pecado está disminuyendo o está creciendo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué está creciendo? Porque la iglesia de Cristo no está siendo la sal de la tierra. ¿Sabe usted qué hace la sal? La sal es un conservante eficaz. Estaba leyendo y algo interesante que hace la sal, por eso preservaban los alimentos, que como que absorbía la humedad de los alimentos.
no permitía o no permite que las bacterias, que las amebas crezcan y como que las controla y no crece, no se descomponen los alimentos. Nosotros como iglesia somos llamados para preservar, para controlar la maldad en este mundo. También la sal da sabor, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le gusta el aguacate sin sal? Oh, perdón, ¿a quiénes les gusta el aguacate? Porque hay personas tan extrañas, ¿verdad? Perdón, que no les guste el aguacate. ¿Qué le parece? La sal da sabor. Nosotros debemos de darle el sabor a este mundo. Nosotros debemos de modelar familias totalmente diferentes. Pero ¿qué sucede? ¿Quién pone la música ahora? ¿Quién establece las modas? ¿Quién establece los principios? ¿Quiénes establecen los principios de vida? ¿La iglesia o el mundo? Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se recobrará su sabor? ¿Sabe usted que por causa mía y por causa suya, el nombre de Cristo, póngale mucha atención a ese verso, el nombre de Cristo es pisoteado? ¿Sabe usted? Bueno, ahora no sabemos cuántos géneros hay, ¿verdad? Hace poco vi una joven, pero así llorando a lágrimas en las redes, porque ella estaba diciendo que nadie la comprende, porque no sé qué género se está aplicando ella. Pero ¿sabe quién tiene la culpa de todo eso? ¿Sabe quién realmente no está modelando un verdadero estilo de vida? Es la iglesia, porque se ha vuelto insípida. ¿Cómo va a recobrar su sabor? Ya no sirve más para nada. Muchas de mis acciones han provocado que la sociedad, que hombres y mujeres pisoteen el nombre de Cristo por mis decisiones, por mezclarme, por no vivir una vida limpia, una vida santa delante del Señor. ¿Sabe usted que estos términos no son muy agradables en el contexto ahora de la iglesia? No en el mundo. El que le hablen de santidad dice, mejor hablemos del amor. La vida de un cristiano debe de inspirar a otros. Nosotros como jefes de familia debemos de modelar y nuestra familia debe ser un ejemplo de vida. Los demás deberían de imitarnos a nosotros. Y el Señor Jesucristo ya lo tenía en mente esto. Y Él sabía que esto iba a ocurrir. Que la sal en un momento se iba a desvanecer. Que la sal en algún momento se iba a volver insípida, iba a perder su efecto. ¿Y qué se puede hacer ahora? No se puede hacer nada. Ya no sirve nada para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El versículo 13. Ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. El versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Un lugar, una ciudad en lo alto de una colina no puede ¿verdad que no se puede esconder? No sé quién de ustedes vio una película que se llama El Cristiano de la Secreta. Creo que muchos acá a veces nos hemos comportado como ese personaje de esa película. Somos cristianos, pero ¿qué?
de la secreta. En nuestro contexto, como que no nos conviene decir que somos ¿qué? Como que vamos a perder algo. Como que nuestros amigos nos van a desechar. Y a propósito, ¿sabe? No di completamente cuál es el efecto de la sal. En primer lugar, dije que conservaba, es un conservante muy eficaz. Es un saborizante. Tiene propiedades medicinales. Pero algo que no dije de la sal es que la sal quema y la sal irrita. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna herida y le ha caído un poco de sal? ¿Cuál es la reacción de su piel? ¿Le quema? ¿Le irrita? Pero nosotros en el mundo queremos que todo mundo nos ame. Como que nuestro propósito es agradar a todo mundo. Pero si nosotros somos la sal de la tierra, jóvenes, en su contexto, algunas veces van a tener que provocar irritación. Nosotros los adultos vamos a tener que irritar en algunas ocasiones a algunas personas que están tomando decisiones totalmente diferentes al plan, al diseño, a los principios de la palabra de Dios. El pastor Cristian predicó los versículos anteriores, ¿verdad? Y nos habla de eso. Bienaventurados van a ser ustedes cuando por la causa de Cristo que los vituperen y hablen cualquier tipo de cosas en contra de ustedes. Jesucristo fue como la sal de la tierra. En algunos momentos Jesucristo irritó a la gente porque Él no negoció esos principios. Él en ningún momento negoció su identidad. Él en una ocasión dijo, entre tanto, mientras esté en el mundo, luz voy a ser del mundo y voy a vivir de acuerdo a esa identidad. No importa en qué contexto estoy. Nosotros como cristianos, como esa sal que ya perdió su sabor, ese faro, esa luz que ya no está brillando, muchas veces nos comportamos como el camaleón. Usted sabe los atributos del camaleón, ¿verdad? Un diseño increíble de Dios. Cómo él cambia de color depende el ambiente o el contexto donde él se encuentra. ¿Lo ha visto? ¿Usted ha visto cristianos camaleón? Me contaba alguien por acá que una persona, hemos estado trabajando con ellos, les hemos proclamado el evangelio. Ellos conocen estos principios de la palabra. Pero alguien me dijo, pastor, fíjese que fulano de tal ahorita no puede comprometerse porque como ya vienen las fiestas navideñas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos comportamos así? Ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe qué significa eso que nosotros somos la luz del mundo? Que el mundo está en tinieblas. ¿Sabe usted que en nuestras fiestas, en nuestras reuniones, así como ocurrió allá en ese lugar en 1985, hay personas muriéndose a nuestro alrededor? Y lo más tremendo es que no es la muerte, sino que se están muriendo sin Cristo. Nosotros fuimos la única sal que ellos podían adquirir en sus vidas. En medio de su oscuridad, nosotros fuimos la única luz que podía mostrar un camino diferente.
Es un gran reto ser la sal de la tierra, ¿verdad? Es un gran reto ser la luz del mundo. Pero ¿quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué Él lo dijo? Porque Él siempre va a estar con nosotros. Porque estaba escuchando una reflexión sobre esto. La decadencia espiritual, la iglesia ha perdido su sabor, su efecto en un grado como nunca antes en la historia. El nombre de Cristo es pisoteado. Hay otros grupos que defienden más sus creencias con más orgullo. Y está esa palabra, el orgullo, ¿verdad? Y a nosotros nos da vergüenza. ¿A cuántos nos ha dado vergüenza? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido irritar los sentimientos de alguien por no decirle los principios de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros mejor hemos evitado problemas? Y no importa que el nombre de Cristo sea pisoteado, que el nombre de Cristo sea menospreciado. Hay una mujer acá en este lugar que sin lugar a dudas yo he aprendido mucho de ella. Y ella es mi esposa. Ella, cuando alguien hace un comentario que es erróneo a la palabra, una característica de ella es que siempre ella ha proclamado lo que dice la palabra. Pero su servidor, como soy un tipo buena onda, ¿verdad? No me gustan los problemas. Pero ¿sabe qué? No estamos para eso. Somos la sal de la tierra. Vamos a tener que irritar los sentimientos. Vamos a tener que proclamar a Cristo, no importando lo que los demás digan. Lo que ocurrió en los años 60, en los años 80 en Estados Unidos. Una nación tan grande ha venido a afectar a todo el globo terráqueo. Una nación que fue levantada bajo los principios de la palabra. ¿Cuál es la versión? Todavía dicen, ya días no veo $1. Todavía dice aquella expresión. ¿Cómo es que dice, Beca? Mire qué bonito. En Dios confiamos. Pero esa nación hace mucho tiempo dejó de confiar en Dios. Le preguntaron a una chica cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? Y ella les dijo, ¿no se acuerdan que ustedes hace mucho tiempo sacaron a Dios de sus escuelas? Sacaron a Dios de sus vidas. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, el mundo cada vez más se vuelve más depravado. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Yo quería predicar solamente 20 minutos, pero creo que ya no va a ser posible. Tengo que irritar a algunos que están acá. ¿Qué iba a decir? ¿Sabe usted que cuando perdemos el sabor, al inicio dije, un cristiano que se vuelve insípido es un cristiano que peligroso. Como la sal cuando se disuelve, ¿cuáles son los componentes químicos de la sal? Wow. El cloro es un gas tóxico. Cuando un cristiano pierde su salinidad, cuando un cristiano pierde su impacto, querida iglesia, se vuelve alguien peligroso. Una persona que ha perdido su impacto, ¿sabe qué? Le voy a decir esto. Pisotea más el nombre de Dios que cualquier persona en este mundo.
cuando nosotros nos dejamos dominar por la esclavitud del pecado, es algo tremendo. Yo siempre me pongo a reflexionar en la vida de David. Recuerda cómo era la vida de David antes de que él perdiera su sabor. ¿Lo recuerda? Un rey muy próspero, con mucha riqueza, con mucha paz, con mucha bendición. Tenía el shalom de Dios, como dicen los judíos. Tenía el bienestar total de Dios. Pero ¿qué pasó cuando él pecó? Todo cambió. Guerra, violencia, pecado, muerte. Y sabe, eso pasa en la vida de un hombre. Eso pasa en la vida de una mujer cuando pierde su impacto. ¿Sabe quiénes van a ser los primeros que van a ser afectados? Va a ser su generación. Va a ser mi generación. Porque en medio de tanta maldad, ¿qué vamos a poder hacer? Por nuestras acciones, por nuestro pecado, ¿sabe? El diablo ha tapado nuestra boca. No podemos decir muchas veces, ese es el estilo de vida, ese es el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos mezclado. Pero la palabra dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Pero nosotros sí lo hemos logrado. Nosotros sí nos hemos escondido. Ya no nos sigamos escondiendo. Salgamos. ¿De dónde vamos a salir? Del escondite, ¿verdad? Salgamos de ahí ya. Ya es tiempo. Salgamos. Y si no tenemos valor, el Señor nos va a dar el valor. Y usted dice, es que yo no tengo la autoridad. Dios mismo le va a dar la autoridad. Dios puede provocar un avivamiento en nuestras vidas, en nosotros. Porque alguien puede decir acá, yo ya me volví totalmente insípido. Vosotros sois la luz del mundo. Ya voy a terminar. Usted ha leído las cartas en Apocalipsis, las cartas dirigidas a las iglesias. Hay una carta dirigida a una iglesia donde le dice, mira, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no, ¿qué? Pronto vendré a ti y ¿qué? Y quitaré tu candelero ¿de qué? De su lugar. ¿Sabe qué ha ocurrido con muchos creyentes? El candelero sobre sus vidas, qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Ha sido qué? ¡Wow! Qué duro eso, hermanos. Qué duro es cuando un creyente ha dejado de brillar. Qué duro que un creyente viva en oscuridad. ¿Sabe que alguien dijo en cierta ocasión que el hombre más miserable no es aquel que no conoce a Cristo? Esta persona dijo que el hombre más miserable de este mundo es aquel que ha conocido a Cristo, pero que vive en tinieblas. ¿Usted cree en los milagros? ¿Usted cree en el poder de Dios? Dios puede provocar un avivamiento en nuestras vidas, por tan insípidos que estemos. Si Dios tiene el poder aún para levantar muertos. Estábamos muertos en delitos y
pecados. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. ¿Lo cree? ¿Lo creemos? Póngase sobre sus pies. Y hágase un análisis usted sobre esto. Sea muy honesto, seamos muy honestos delante del Señor. Quiero que cada uno de nosotros le contemos al Padre cómo está nuestra vida. Seamos muy honestos, muy sinceros. Y digámosle, por favor, que recobremos esa salinidad. Esto químicamente es como bastante complicado. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Le pregunto. No hay nada imposible. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Porque tú lo has dicho, Padre, lo creemos. Somos la sal de esta tierra. Somos la sal de este mundo. Somos la luz también, Padre, de un mundo que vive en tinieblas. Pero la sal se puede volver insípida, la sal puede perder su sabor. Ese candelero puede apagarse. Pero en el nombre de Jesús, Padre, le pido en el nombre de Jesús que haga un milagro en esta hora. Posiblemente hay una persona. Es interesante cuando su palabra dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere seguirme, si alguno en esta mañana reconoce que en vez de ser un instrumento suyo, se ha convertido en un instrumento del enemigo, le pido, Espíritu Santo, que provoque un verdadero arrepentimiento en esa persona que está siendo muy honesto, está siendo muy sincero delante de tu presencia en esta hora. Padre, yo también soy culpable de que el pecado, de que el mundo cada vez más se vuelva más corrupto, más deshonesto, que no tema a su nombre. Yo soy culpable de que una sociedad no sepa exactamente que tú eres un Dios santo. Porque muchas veces no he modelado una vida de santidad. Te pedimos perdón como iglesia, mi Dios. Porque muchas personas a nuestro alrededor han muerto sin esperanza, en oscuridad, porque no hemos tenido el valor para proclamar a Cristo. Levanta una generación, Padre Santo, que tema a tu nombre sobre todas las cosas. Levanta a hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel y sus amigos. Levanta una nueva generación, Padre, que te amemos a ti sobre todas las cosas. Que seamos la luz del mundo y que reflejemos las virtudes de Cristo a través de nuestras vidas. Perdónanos, Padre. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda iniquidad, danos el poder y la autoridad para ser la sal de la tierra, para ser la luz del mundo. En el nombre de Jesús.
Amén.